Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Vamos a ver cómo están todas las energías. Géminis, ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar 3 mensajes. Géminis, en el trabajo no te dejan avanzar, no te dejan crecer. Y es algo que vas a comenzar a notar o ya estás notando. Más adelante esto te llevará a tomar ciertas decisiones, Géminis, y posiblemente a volver a un lugar del pasado. Géminis, que no estáis trabajando, te van a ofrecer algo, pero este algo es un poco raro porque tú tienes que poner dinero aquí. Géminis, míralo muy bien, ¿vale? Los Géminis que tenéis un negocio, tengo que decir que está saliendo dinero por algún sitio. Tú debes de saber cómo se están gestionando cómo se está gestionando la parte económica de tu negocio, ¿bien? Géminis, te veo pidiendo algún tipo de préstamo o de ayuda para tu negocio, que será concedida, sí. Vamos a seguir, seguimos, Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Vas a recibir buenas noticias, Géminis, algo que tú estabas esperando. Llegas a un acuerdo con esa persona, se llega a un acuerdo y se ve como solucionada esta situación. Entonces te diría, Géminis, ¿llega dinero para ti? Sí, a partes iguales, ¿vale? Algo equitativo, una solución. Vamos a seguir, Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Géminis que estáis solteros. Géminis, que estáis solteros ya hace tiempo o hace algún tiempo que has llegado a una conclusión sobre algo, de que una persona con una persona con la cual sabías perfectamente que no iba a llegar a un entendimiento, que es una persona que te trae lo que es un agotamiento mental. Entonces llegas a esa conclusión y comprendes esta situación. ¿La aceptas tal como viene? Sí. A partir de aquí entras en armonía contigo mismo, Géminis, y comienzas a luchar por ver tu vida emocional o por cambiar tu vida emocional. Vamos a ver esos cambios, Géminis. Vamos a ver. Géminis, que estáis solteros. Ahora mismo estás en una situación con ciertos altibajos, Géminis, pero se acerca el amor a tu vida. Te digo que sí, me sale relacionado con el tema laboral, Géminis. Me sale relacionado con el tema laboral. ¿Esta persona llegaría con fuerza a tu vida? Te digo que sí, Géminis, pero en un principio solo es una ilusión. Yo quiero que tú entiendas, solo es una ilusión. Llegará más adelante, si se va despacio, con paciencia. Te digo que sí, pero que es un proceso, y un proceso que no precisamente es de 2 días. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Géminis, un momentito porque se me ha quedado una carta. Géminis, mi queridísimo Géminis. Vamos a ver. Vamos a ir siguiendo con esta lectura, Géminis. Vamos a ver esta persona que ha aparecido aquí. ¿Hasta dónde podrías llegar tú con esta persona, vale? ¿Llegarías a relación seria con esta persona? Sí,
Si se aguantan ciertas cosas, porque, a ver, cuando yo digo se aguantan ciertas cosas, os vais a pensar que son otras personas de promedio. No. Mira, habrá un intervalo de tiempo aquí en el que esta persona tiene que estar en otro lugar, Géminis. Entonces, si uno es capaz de llevar esto bien, este periodo de tiempo en el cual esta persona tiene que estar en otro lugar, yo te diría que esta relación podría llegar a una relación estable en un futuro. Ojo, como te he dicho antes, es un proceso, no es un proceso de 2 días, precisamente. Vamos a seguir, Géminis, que estáis solteros. Esta es la oportunidad que llega a tu vida. Y con estos contratiempos, Géminis, con estos contratiempos, los contratiempos que ya hemos hablado. Pero si se aguanta estos contratiempos, tú con esta persona llegarás a tener una relación estable en un futuro. ¿Bien? Ya te he dicho, Géminis, que llega por la vía laboral o algo tiene que ver con tu trabajo esta persona. Vamos a seguir, Géminis, no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Géminis que estáis casados en convivencia y los Géminis que estáis de novios. Vamos a ver. Hay que preguntarse muchas cosas en las relaciones. A veces hay que hacerse una serie de preguntas y no actuar antes de saber o tener en claro una respuesta. Estamos en proceso o hemos estado en un proceso de muchos cambios en la relación, de transformaciones y demás. La persona se siente bien contigo. Tiene todo lo que le complementa contigo. Contigo, sí, pero también quiere vivir otras cosas. O sea, esto no quiere decir que quiera vivir otras cosas sin ti. ¿Bien? Esto quiero que quede claro. Vamos a ver qué más. Géminis, casados en convivencia y novios. O sea, que esto puede ser que se haya entrado un poquito en aburrimiento en la relación o algo por el estilo, ¿bien? Necesita tener otro tipo de experiencias a tu lado, necesita cambios. De hecho, te va a pedir algo más. Te va a pedir algo más o tú vas a pedir algo más. No es momento de tener hijos. Y esto es algo que vais a hablar vosotros dos, ¿eh? No es momento de tener hijos. Algo que tenéis claro uno de los dos, ¿bien? Géminis, en la relación te puedo decir que sí, hay personas que tienen mucha fuerza sobre la relación, pero estos son personas que lamentablemente no puedes apartar de tu vida. Bien, hay que saber manejar esta situación, ni más ni menos, Géminis. Saber manejar la situación. Hay muchas situaciones laborales de alguno de vosotros dos que veo que os alejan emocionalmente, pero estas son situaciones pasajeras. Finalmente vosotros seguís en la relación y de momento, ahora mismo, a día de hoy, no hay una amenaza, ¿vale? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis casados en convivencia y novios. Si en algún momento de la relación sentís ciertas incomodidades, altibajos de la pareja, es que no estamos entendiendo nada. Quizás nos quedemos con lo más negativo y eso nos pasa a todo ser humano. Fíjate, nos pasa porque cuando vemos que la persona tiene ciertos altibajos, lo primero que pensamos es que hay alguien más. Eso es lo primero que pensamos, pero eso nos pasa a todos. Y lo que no nos paramos a pensar es que a lo mejor la persona está necesitando algo más de nosotros. Y esta es la cuestión aquí. Se van a pedir avances en la relación y ya cada uno esté dispuesto o no esté dispuesto a darlos. Vamos a seguir. Géminis, casados en convivencia y novios. Si hay algo de lo cual tú estás teniendo duda y crees que hay algo más,
Mira al interior de la persona, o tú, pareja de Géminis, mira al interior de tu Géminis y verás que estás totalmente equivocado con los pensamientos. Que estás totalmente equivocado. Se está pensando erróneamente. Y es que se quiere más en la relación, ni más ni menos. Es lo que yo estoy viendo. No veo otro tipo de problema aquí, Géminis. Lo que pasa es que a lo mejor la manera de llamar la atención o de actuar es una manera infantil, sí. Puede ser una manera infantil, pero ahí ya está en la inteligencia de cada uno. Y todo el mundo somos inteligentes. Todo el mundo, simplemente conociendo la raíz del problema, sabemos cómo debemos de actuar. Géminis, vamos con tu mensaje especial del amor. Has sembrado mucho, Géminis, a lo largo de este tiempo y no dudes en ningún momento de que obtendrás tu recompensa, más tarde o más temprano, pero obtendrás tu recompensa, es lo que dicen las cartas. Vamos a seguir, Géminis, seguimos con la salud y no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general para ti, mi queridísimo Géminis. Problemas de garganta, del aparato digestivo, Géminis, así que cuídate esas dos cositas que están apareciendo por ahí. Pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Ahora sí, vamos a seguir con ese mensaje general. Deja a cada uno con su suerte. Fíjate, aunque te hagan algún daño, Géminis, deja a cada uno con su suerte. Y verás como todo en tu camino se va poniendo, como se tiene que poner lo mejor para ti. Géminis, te quiero dar un número, el número 25 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que es un número que puedes utilizar también como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Géminis, y nos vemos en el próximo vídeo.